publicitario. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo... Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a Radio La Predicadora. Estamos aquí desde Punto de Unión, este espacio de la Iglesia Camino Nuevo, para que compartamos juntos palabra de Dios, para que podamos mancomunar a través de la Biblia. Y bueno, estamos aquí preparando para compartir. Te voy a pedir, si vos tenés tu Biblia y querés hacerlo, que abras tu Biblia en San Lucas capítulo 1. Te cuento que el viernes pasado tuvimos en nuestra iglesia el tercer Se Trata de Jesús. Son eventos anuales que nosotros hacemos y en la iglesia, y el tema o el lema de que se trató es Soy una ofrenda. Y la verdad estuvo maravilloso, la concurrencia, pero más allá de la concurrencia, ¿no? El deseo de los hermanos y entender lo que significó el ser una ofrenda. No es solamente decir, Señor, en este momento te adoro, sino el ser una ofrenda es una dedicación permanente, 24/7. No podemos decir, hemos venido a adorarte, sino adorar con nuestros actos, ¿verdad? En Mateo el Señor habla de que por nuestras buenas obras le darán la gloria a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Padre celestial. Y de eso se trata el ser una ofrenda. Maravilloso, la verdad que un derrame del Espíritu Santo o una manifestación, porque el Espíritu Santo no es que lo convocamos y viene, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Y se manifestó de una forma tremenda y claro, la mayor cantidad de concurrencia es de jóvenes, ¿verdad? Y estuvieron gente de Monte Grande, de Loma del Mirador, de González Catán, de otros lugares que la verdad que no recuerdo ahora, pero estuvo muy bonito, muy hermoso, de la Ferrer, ahí me acordé, de la Ferrer. Yo los nombres de las iglesias no me acuerdo, sinceramente. Debe ser que ya estoy medio grandecito de edad y ya no sube el agua al tanque, como se dice, ¿verdad? Cuesta un poquito más recordar las cosas, pero saber, hermano, que me pasa algo particular. A mí las cosas de la palabra de Dios no se me olvidan. Lo que yo leo, lo que yo estudio, no se me olvida. Quizás se me olvidó el punto y el detalle de lo que prediqué tal o cual día, eso sí. Pero lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios todos los días, la verdad que eso está vigente, está ahí, a pleno, no me olvido, no me confundo. Pero después las cosas cotidianas suelo olvidarme. No es que tengan menos importancia, obviamente, lo más importante es la palabra de Dios, pero no es que lo hago de una forma programada en mi mente, de que no, esto no es importante, lo borro de mi mente, no. Pero la palabra de Dios queda. Si tuviste tiempo y abriste en Lucas capítulo 1, vamos a leer algunos versículos del 13 en adelante, y lo hago en el nombre de Jesucristo, y dice la palabra. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta ahí nomás. Qué tremendo, ¿no? Leí lo anterior, pero el versículo fuerte es este: e irá delante de él, perdón, con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué reflexión esta, ¿no? Y de la rebelde a la prudencia de los justos. O sea que el trabajo que estaba haciendo en este caso el profeta, ¿no? No era alentar al pueblo para que sea o reclame bendición, ni el trabajo acá del profeta iba a ser de que le diga tal o cual, que va a ser prosperado, y que va a llegar a ser visitar las naciones. No, el trabajo del profeta siempre tiene que ser llamar al arrepentimiento. Y por eso este fue el último profeta, Juan el Bautista. Porque no me voy a poner a debatir del oficio profético, ¿no? Y del ministerio, pero la función del profeta es llamar al arrepentimiento. Por eso todos tenemos que hacer ese trabajo. Estamos profetizando al hablar la palabra de Dios. Esto es lo que salió del corazón de Dios, quedó plasmado en esto que conocemos como Biblia, y está trazado en tiempos bien marcados, porque conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero si buscamos la etimología de la palabra testamento, llegamos a la conclusión, hermanos, si vos querés lo podés hacer, buscar la etimología, el significado de la palabra testamento, y termina llevándote a otra palabra que es pacto, la palabra en el antiguo pacto y el nuevo pacto que se hace Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y en este nuevo pacto vemos de que el trabajo que todos hacemos es hablar lo que está escrito de parte de Dios en esto que conocemos como Biblia, y estamos hablando de lo que salió del corazón de Dios, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Y bueno, estamos hablando, estamos profetizando, porque no vamos a leer el futuro. Adivinación nosotros es abominación delante de los ojos de Dios. Eso no es correcto hacerlo, pero debemos marcar el camino. La palabra de Dios lo que hace es marcar el camino, y el camino que tenía que marcar Juan el Bautista, el profeta, era justamente marcarle el camino, y dice, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a las prudencias de los justos. O sea que los rebeldes tenían que volver a la prudencia. Y acá vamos a comparar con la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿verdad? Eso dice en el versículo 2 de Mateo capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, dice en el versículo 3. O sea que sabían lo que tenían que hacer. Las prudentes sí tomaron sus vasijas con aceite y sus lámparas prendidas, llevaron repuesto de aceite. Pero las insensatas sabían que tenían que hacer lo mismo, porque veían que las otras 5 estaban preparando sus vasijas, y estas no prepararon sus vasijas. Y acá está hablando el Espíritu Santo a través de la Biblia, y dice de que Juan el Bautista tenía que hacer volver
a la prudencia a los rebeldes. Y el rebelde es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es rebelde. Y de eso se trata el trabajo que tenemos que hacer todos, de predicar el arrepentimiento, porque Juan acá tenía la tarea, y lo hizo, de predicar el arrepentimiento, que la gente se arrepienta de las maldades y vuelvan al Señor. Y ese es el trabajo que todos tenemos que hacer. Para eso hemos sido llamados, tanto aquel que ha sido elegido por Dios para que pastoree un pueblo, o aquel que ha sido llamado por Dios para ser pueblo. En síntesis, todos somos pueblo de Dios. Nada más que hay tareas para las que el Señor nos ha llamado, pero todas las tareas van hacia un mismo camino, que es el arrepentimiento. En este tiempo de gracia que le toca vivir a la humanidad, el tiempo de gracia de Dios, de haber detenido el reloj profético basado en las 70 semanas de Daniel, en la que cronológicamente se cumplió con exactitud hasta la ascensión del Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, ¿verdad?, ahí intercediendo, y está preparando todo para que el próximo acto bíblico que se tiene que cumplir, que es el rapto de la iglesia, para que inmediatamente o casi conjuntamente pueda llevar adelante la tribulación y la gran tribulación, dando cumplimiento a esa última semana de las 70 semanas de Daniel, que ha sido profetizado en el libro de Daniel, ¿verdad? Esa última semana que está pendiente, y en esta semana, en este tiempo de gracia donde el Señor detuvo, Él sabe hasta cuándo. Puede ser hoy, mañana, dentro de 100 años, no sabemos. Lo único que sabemos es que los tiempos que nos toca vivir coinciden en cumplimiento de distintas profecías que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero con exactitud, ¿cuándo va a ser el quite de la iglesia de Cristo? Cuando viene a buscar a su novia, no sabemos, pero en este tiempo de gracia está vigente lo que hizo Juan el Bautista preparándole el camino a Jesucristo, y lo que hizo el Señor, obviamente, el Señor Jesucristo, que es predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y arrepentirse, hermano, a algunos les suena una palabra chocante, una palabra fuerte. Algunos dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo no maté, yo no robé, yo no estafé, yo no mentí? Pero con el solo hecho de no recibirlo a Cristo en tu corazón, ya hay una rebeldía. Una rebeldía, muchos seres humanos que no creen en Cristo. Obviamente que para creer en Cristo tenemos que tener el don para creer en Cristo. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, serán llamados hijos, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por sangre ni carne, ni para que te lo voy a leer bien al versículo, sino es por voluntad de Dios. Y ahí podemos entender que el creer en Cristo, hermano, no es un sentir, sino que es un don que hemos recibido. En el versículo 13 de Juan capítulo 1 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una voluntad de Dios, hay un don de Dios de aquellos que van a creer en Cristo y aquellos que no van a creer en Cristo. Eso ya está dicho. Volviendo al versículo 17 de Lucas 1, hacer volver a la prudencia a los rebeldes, la rebeldía, ¿verdad? El no terminar o querer modificar la palabra de Dios. No podemos modificarla. La palabra de Dios llega a nuestras vidas como Dios tuvo la voluntad que llegue. ¿Por qué digo así? Como Dios tiene la voluntad de que llegue. Porque yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Hay otras versiones. No estoy leyendo el original
en griego koiné, que fue escrito lo que es el Nuevo Testamento. Si leo el Antiguo Testamento, no estoy leyendo el original en hebreo, porque estoy leyendo en una traducción, que es lo más cerquita a la traducción exacta. No, esto no es exacto lo que está traducido, porque esta es una revisión de lo que había sido hecho, creo que en 1919, y después se revisó y se tradujo en 1960. Esto es una revisión, o sea que se revió. Pero Dios tiene la voluntad que llegue la palabra de Él, lo que fue escrito, inspirado por Él, guiado por el Espíritu Santo, de esta manera y de esta forma. Entonces, si Dios tuvo esa voluntad que llega a nuestras vidas, como está aquí, nosotros vamos a esforzarnos en pedirle al Señor el entendimiento correcto. Y cuando lo hacemos, hermanos, tenemos que ser sumisos a lo que Él escribió, a lo que Él permite que llegue de Él a nuestras vidas, y ser sumisos en cuanto a lo que Él nos habla, ¿verdad? No ser rebeldes, como las 10 vírgenes que decía que ellas sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Y lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la rebeldía, no querer modificar lo que Dios permite que llegue de parte de Él, no torcerlo para que yo pueda estar cómodo, porque quizás algunas cosas de parte de Dios no son tan cómodas para nosotros, porque eso hay que reconocerlo también. Quizás son incómodas, por ejemplo, para una madre que recién empieza el Evangelio y dice de que a Dios hay que darle el primer lugar, y el que no deja padre, madre, hijos, bienes terrenales y viene en pos de Él, no es digno de Él, y es chocante para una madre, un padre que recién comienza. A mí me ha pasado hace muchos años, yo era joven, buscaba de las cosas de Dios y llego a una iglesia que justo estaban en célula de jóvenes, una célula grande, eran como 30, 40 personas, todo muchachos, varones. Pude ver que había pocas mujeres, pero y el que estaba dirigiendo en la palabra, estaban sentados así en semicírculo, y uno me acompaña hasta el lugar porque era un lugar grande. Y el que estaba dirigiendo decía, sí, porque el que no deja padre o madre no es digno de mí. Y eso me dio un choque en mi mente, en mi carne, que dejé que siga hablando y me fui parando suavemente y me fui. Además, algunos decían, que traten de pararlo, parelón. Y yo medio como que me resistía y escuché que uno dijo, se manifestó. No me manifesté, pero a mí me chocó eso de que esa palabra de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Fui rebelde ahí en cuanto a lo que venían con mis costumbres del mundo, con mis cosas, ¿verdad? Venía de la corriente del mundo y lo primero que escucho fue eso y me causó no nada lindo en ese momento, que después con el correr de los años ahí lo pude comprender, después de leer y de no estar tan duro en algunas cuestiones y relajarme a poner por obra la palabra de Dios, porque a algunos les pesa poner por obra la palabra de Dios, y dice, fue tan difícil, pero esa es la primera parte. Después ya uno es cuando ya se relaja y empieza a obedecer, hasta da gozo, alegría, una satisfacción tremenda de poder complacer al Señor, porque no es lo mismo aquellos que dicen, ¿no? Y esto haciendo una comparación del evento que nosotros hicimos la semana pasada, el viernes pasado, de Soy una ofrenda. No es lo mismo el miedo a Dios o el amor a Dios. Hacer las cosas por amor a Dios. Pablo, el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4 de que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Qué fuerte, ¿no? Aprendido a contentarse cualquiera sea su situación.
Porque amar a Dios, seguir a Dios y estar feliz en las cosas de Dios, mientras las cosas van bien, todo está muy lindo. Pero cuando toca pasar por pequeñas pruebas, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Ahí es donde vienen los conflictos. Ahí es donde viene el no, esto no me gusta. Y como no me gusta, ya me pongo en rebelde y ya no estoy aceptando lo que Dios dice. Esto no me gusta. Entonces me empiezo a hacer yo una imagen o empiezo a moldar las cosas de Dios según a mí me guste. Como aquellos que cambian de iglesia. Ay, me voy de esta iglesia porque no me gusta. Voy a aquella a ver si me gusta. No, sí, me quedo en esta porque me gusta. Entonces nos estamos amoldando a como a nosotros nos gustan las cosas de Dios. Y no debe ser así, hermano. Sinceramente no debe ser así. Porque si vos vas a buscar lo que te gusta, entonces no estás recibiendo de parte de Dios lo que Él te da. A ver si está acá. Sí, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, verso 3. Presta atención, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate vos que nuestra fe tiene que pasar por una prueba, ser afligidos, si es necesario, dice, ¿no? Ser afligidos por poco tiempo en algunas pruebas, o diversas pruebas, dice aquí el texto. Y aquí es cuando ya me pongo en rebeldón y me pongo en enojón y ya no quiero pasar por pruebas, no me gusta que nadie me corrija, no me gusta que nadie me diga lo que está mal. Pero la palabra de Dios nos enseña también de que debemos orar los unos por los otros, ¿verdad? Y consolarnos y soportarnos. Esa palabra soportarnos quiere decir de que quizá no me va a gustar mucho lo que hace el otro. Quizá no me va a gustar mucho, pero por fe y por amor a Cristo lo tengo que soportar. No lo tengo que tener entre cejas. Porque vos sabés que el Señor a nosotros nos recibió tal cual hemos llegado a Él. No es que dijo, no, a este no lo soporto. No es que a vos no te soporta o a mí no me soportó. Me recibió igual, porque para eso Él vino. Vino a dar su vida, a pesar de que nosotros no éramos dignos de que sea entregado una vida por nosotros. Y Él por amor, por un inmenso amor, porque esto hay que aclararlo, no es que Dios tenga mucho amor, no es que Dios sea amoroso, no. Dios es amor. Todo es amor, lo de Dios. Y de tal manera dice que en ese amor amó al mundo. Esto es muy grande, hermano, hermana. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual el Padre entregó al Hijo, para que el que crea en Él no se pierda. Qué tremendo, hermanos, lo que es el amor de Dios. Y cuando hablamos de prueba, no es porque tengamos un Dios tirano, ni un Dios que le gusta hacernos sentir mal, no, sino para probar la fe. Y es por amor,
por inmenso amor. La verdad que nosotros, los que hemos recibido el don de creer en Cristo, somos privilegiados y no nos tenemos que quejar de nada, porque sinceramente lo tenemos todo. Y lo que está por venir, ¿verdad? Lo que nos espera cuando salgamos de este envase, ¿verdad? Y podamos ir a ese envase celestial y estar en ese acontecimiento tan importante, tan ansiado, tan preparado, hasta el mínimo detalle, son las bodas del Cordero, hermano. Nosotros los gentiles vamos para allá, para las bodas del Cordero. Lo ideal sería que nos conozcamos todos allá. Esas bodas es un evento que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se conociera esto que entendemos como tiempo, porque nosotros tenemos tiempo, por eso dice que Él es el principio y el fin. Para el Señor no hay tiempo, ¿verdad? Porque Él vive en el presente perpetuo. Ahí es donde vamos nosotros. Ahí es donde iremos, al presente perpetuo. Para eso tenemos que pasar sí o sí por diversas pruebas. Por eso Juan preparaba el camino. Es preparar el camino, hermano. Preparar el camino para que tu corazón sea ablandado, ese corazón de piedra que se resiste, que le cuesta oír la palabra de Dios, aquel que busca la comodidad. Si nosotros estudiamos perdón, los hombres de Dios del Antiguo Testamento y los apóstoles, inclusive este varón Juan el Bautista, el mismo Jesucristo, ninguno vino para pasarla bien, hermano. No se habla de comodidades. Es más, Jesucristo siendo rico se hizo pobre. Juan el Bautista vivía en el desierto. Comía langosta y miel. Y leyendo a los apóstoles, hermano, pasaron 1000 calamidades sosteniendo la palabra del Señor, no doblegándose a cualquier oferta, sosteniendo la palabra de Dios. Y nosotros no somos menos para tener que pasar por las mismas cosas. El Señor tiene cuidado de nosotros, pero Él está interesado en tu alma, en mi alma. Para eso vino Jesucristo, a comprarla. Y la compró. Por eso, a medida que el don de Dios se va manifestando en los seres humanos, por eso es que algunos lo reciben a corta edad, a mediana edad, a edad ya avanzada. Yo lo recibía a mediana edad al Señor. Yo era un muchacho bastante crecido cuando lo recibo. Y hay otros que, como mi mamá, por ejemplo, una señora ya grande, digamos que ya era anciana cuando recibió, cuando se manifestó el don de Jesucristo para creer en Él en su vida. Y gracias a Dios partió con el Señor. Lo mismo con mi papá. Mi papá en el último tramo, te diría que en la última semana de vida, él recibe al Señor. Última semana de vida. Fíjate vos. Qué tremendo. Y así como el don del Señor para recibir a Cristo se manifiesta en nuestra vida en distintas edades, nadie sabe cuándo. Por eso dice que no es voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Esto ya Dios los dispuso y van a suceder las cosas según Él las haya dispuesto. Así va a ser el quite de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Qué tremendo, qué hermoso. Qué hermoso es ir conociendo su palabra y poder tener el corazón dispuesto, hermano. Tener el corazón dispuesto para recibirlo al Señor en su palabra y en la vida cotidiana. Te voy a hacer una comparación. El otro día, hablando con alguien con respecto a los accidentes automovilísticos. Son por imprudencia. Son imprudencias, hermano. Si bien se conduce una máquina,
pero por imprudencia suceden los accidentes. Y por nuestra imprudencia también se puede perder el alma. ¿Verdad? Que nunca sea salvada nuestra alma. Por imprudencia, por eso nosotros debemos predicar el arrepentimiento. Debemos confrontar el pecado, no podemos consentirlo, no podemos taparlo, sino que confrontarlo. El pecado es pecado. Y el pecado hay que extirparlo. Y el quien hace todo eso es el Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores del Señor, y ahí estamos para lo que el Espíritu Santo nos vaya orientando para ir haciendo, a medida de su gusto. Porque en Primera de Juan 12 habla de la repartición de los dones, y el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere. O sea que según Él quiere, o como se le ha dado para que haga, Él va a hacer, no va a ser nuestra voluntad. A veces tenemos la quizá imprudencia, o hemos escuchado que alguien lo dijo, estamos orando y le decimos, Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo, como nosotros dándole instrucción al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer. Esas son cosas que tenemos que oír para poder corregir. Él es soberano y sabe cómo tiene que hacer. Y siempre va a ser la voluntad de Él. Y nosotros no podemos darle instrucción, si es ahora o más tarde o después. O no, ¿por qué lo hiciste, Espíritu Santo? No. Nosotros debemos ser sumisos a la voluntad de nuestro Dios. Y somos privilegiados porque los que reciben al Señor tal cual el Espíritu Santo nos va haciendo recibir, realmente que son provistos de las cosas necesarias para esta vida, como dice en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que anteriormente son descritas, el comer, el beber, el vestirse, serán dadas, porque el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Generalmente las rebeliones y las rebeldías vienen hay costumbres del mundo que no nos vamos desprendiendo. Y como no nos desprendemos de algunas costumbres del mundo, con esos vicios que hemos traído, nos cuesta recibir tal cual viene la palabra de Dios. Bueno, le voy a pedir a Mauro, algún tema musical, así toma un poquito de aire y después seguimos. No te vayas, hermano, ya volvemos, Dios te bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gloria a Dios. Seguimos aquí en Punto de Unión, estamos en Radio La Predicadora. Bueno, se comunicó Víctor Gómez y nos comparte un fragmento bíblico, el cual voy a leer en 2 de Corintios capítulo 7, verso de 9 al 11 inclusive. Dice, en el verso 9, 2 de Corintios 7, 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor de ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermano, el arrepentirse produce salvación. Una pequeña aflicción, contristo, me siento triste, ¿verdad? Pero el arrepentirse, si yo daría la lista, siempre voy a hablar de mí, ¿no? Porque quizás toque a otro. Si pondría la lista larga de todas las cosas que me tuve que arrepentir y contar en el tiempo que me fui arrepintiendo y desvincularme de gente que la verdad que no era para beneficio, que no beneficio mío, sino que están lejos de las cosas de Dios, y amistades de años, y un montón de costumbres con las que venía al Evangelio. Realmente en el momento había una lucha, me contristaba, estaba tristón, pero bueno, después el Señor me fue dando gozo y alegría, y el gozo y la alegría no de haberme desprendido de gente o de costumbres, sino el gozo y la alegría de darle no la conformidad a Dios, sino que hacer lo que Él decía. De eso se trata, porque es para salvación de nuestras almas. Esas almas, hermanos, que se pagó un precio altísimo. Ni toda la riqueza del mundo podría poder salvar un alma, pero solo una gota de su sangre en nosotros produce salvación, porque nuestra deuda ha sido cancelada. Él ha perdonado todas nuestras faltas por medio de Jesucristo. Por eso siempre debemos levantar en alto el nombre de Jesucristo. Y nosotros debemos estar atentos a lo que oímos y a lo que decimos, porque somos cristocéntricos. Si a nosotros no nos están trayendo una prédica y en ningún lugar de la prédica, en el camino que nos están haciendo transitar, no está Cristo, hermano, tenemos que poner luces de alerta en rojo, peligro, 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 porque si no está Cristo, me está llevando por un camino equivocado, la palabra. Todo es por Cristo y para Cristo, por medio de Cristo. Él es el camino, no hay otro camino, Él es el camino, Él es la verdad, no hay otras verdades, y Él es la vida. Fuera de Él estamos muertos. Entonces siempre tiene que estar el Señor en el medio de la palabra, en el medio de la enseñanza,
como acá el hermano Víctor Gómez nos manda esta reflexión que cae fenomenal. Y esto demuestra de que uno solo no se sabe todo, en el conjunto de la iglesia. Por eso qué grande nuestro Señor, ¿verdad? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Para eso estamos unidos, mancomunando, estando juntos. No es que uno se la sabe toda, hermano, no. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos sumando, porque no estamos para restar, sino estamos para sumar, ¿verdad? Gente que ame al Señor, porque de eso se trata, el arrepentirse en amor, en cambio de amor. Señor, me arrepiento por amor, te pido perdón por amor. Y el Señor, que escudriña nuestra mente y pesa nuestros corazones, Él sabe quién es sincero y quién es hipócrita, ¿verdad? Porque hablemos las cosas como son. La hipocresía es aquel que va a la iglesia a hacerse ver y después en su vida cotidiana, hermano, no le da la gente con su forma de actuar y forma de proceder, no le puede dar la gloria al Padre viendo las cosas mal que hace ese que va a la iglesia. Entonces nosotros 24/7 debemos estar dándole la gloria al Padre para que la gente vea en nosotros, porque no va a ver. ¿En dónde va a ver? Mirá, hermano, vos que vas a la iglesia, hermana, que vos vas a la iglesia, aunque vos no te des cuenta, ¿sabés cuántos ojos están puestos sobre vos? Cuando vas a hacer los mandados, cuando llevas a tus hijos al colegio, cuando vas al trabajo. Tendrías que prestar atención a eso, que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Imagínate los ojos de Satanás, que anda como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Entonces, con mucha cautela, con mucha dedicación, con mucha honestidad, sinceridad para Dios. Ante las debilidades, lo primero, antes de caer en la debilidad, tengo que recurrir en oración al Señor y abrir nuestro corazón y decir, Señor, me está pasando esto. Y ahí el Señor te va a fortalecer. Para cualquier debilidad, todos cuando se habla en tema de debilidad, sí, porque el hombre va a engañar a la mujer o la mujer va a engañar al hombre. No hablamos de lo más común que se conoce por engaño o de caer, sino hay un montón de cosas, hermano. Hay un montón de cosas por el cual el Hijo de Dios entorpeza, porque lo hace de torpe, cae. Porque el Señor está dispuesto a oírnos. Si ya te vio, ya sabe lo que estás por hacer. Vos te pensás que si estás haciendo algo malo, el Señor no te vio. Y está diciendo, ¿cuándo me va a venir a pedir perdón? Que lo voy a perdonar porque es mi hijo. Porque entregué a mi hijo y fue comprado con la sangre de mi hijo. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Y lo voy a fortalecer para que no caiga más en esto. O lo voy a fortalecer para que no caiga en esto. Pero si nosotros no recurrimos al Señor, pensamos que nos las sabemos todas, ahí es donde ya caímos en altivez, en soberbia. Debemos ser humildes, hermano. Debemos ser humildes. Ninguno de nosotros se la sabe toda. No creas nunca eso. No, porque yo hace 40 años que estoy, yo hace 25 años que estoy. No es por tiempo esto. No es por tiempo, no es por acumulación de años que va sumando estrellas. Para nada. Todos los días vamos aprendiendo y todos los días nos vamos fortaleciendo. Para eso la Iglesia de Cristo se mancomuna a través de la palabra. Y no es que en vos la puerta del Hades no van a prevalecer, no prevalecen contra la Iglesia. Cuanto más unidos estamos en la fe, cuanto más unidos estamos en su palabra, cuanto más unidos nos ajustamos a la palabra de Dios, ahí las puertas del Hades no prevalecen. Ahí donde resistimos y el diablo huye. Gloria a Dios. No sé si Mauro tendrá otro temita. Gloria a Dios. Y ya volvemos.
sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer. Gloria a Dios, estamos aquí nuevamente. Tengo un poquito de flema y eso produce que me ahogue un poquitito. Pero bien, qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Cuánta fuerza nos da y nos vamos alentando a través de la palabra. Y vamos recobrando fuerzas. Gloria a Dios. Te cuento que nosotros este año, en el mes de noviembre, vamos a celebrar en la iglesia 40 años que estas puertas se abrieron. Han pasado de todo en esta iglesia, pero gloria a Dios que las puertas permanecen abiertas, porque las cosas que Dios hace son eternas, hermano. Son eternas y para siempre. A que yo desde ya te quiero invitar. Hay mucha gente que ha pasado por la iglesia, Camino Nuevo en Ciudad Vita. Imagínate, 40 años atrás, en el año 85, en el año 90, estaba full esta iglesia. Cientos de almas había congregado. Era una cosa de loco, mirá. Sucedieron prodigios, milagros, maravillas. Obviamente, yo era pequeño cuando esta iglesia nace. Era un adolescente crecidito ya. Pero me cuentan de las cosas que han sucedido en esta iglesia. Y el mover del Espíritu Santo fue tremendo. En esta iglesia han pasado cantidad de pastores. En el ministerio Camino Nuevo fue designando pastores y pastores. Salieron muchos pastores de esta iglesia, hermanos que nacieron en la iglesia, y después el Señor los fue eligiendo para el pastorado, para evangelistas, y están a lo largo del país. Por eso el ministerio ha crecido tanto. Y bueno, que estos 40 años, que hay un símbolo bastante grande, ¿no? Según aquello que les gusta tocar un poquito esto de los números, lo que simboliza el 3, el 7, el 40, y en el 40 hay algo muy profundo. Yo el viernes que viene seguramente voy a tocar un poquito de ese tema, pero son 40 años, 4 décadas, hermano, 4 décadas que estas puertas se abrieron, y queremos celebrarlo como merece. Ya el año pasado nos visitó el evangelista titular de la radio, estuvo ahí el hermano predicando, gloria a Dios. Esta iglesia, después de la pandemia, que es cuando ahí me pusieron a cargo, un año anterior, 9 meses para ser exacto, antes de la pandemia, y después de la pandemia ha tenido una crisis. Ustedes recordarán todo lo que pasó en ese tiempo. Hacíamos clandestinamente las reuniones, quizás está mal la palabra clandestino, ¿no? Pero no había una autorización oficial de parte de las instituciones para que donde se juntaba gente se puedan abrir. Después nos fuimos, cuando permitieron abrir las iglesias de nuevo, nos adaptamos según las normas que ellos nos decían a través de la Secretaría de Culto de aquí de La Matanza. Bueno, estuvimos sujetos a todas las normas, y bueno, esto se fue disminuyendo en gente, y de hace 1 año y medio empezamos a trabajar nuevamente con la fuerza del Señor, y gracias a Dios las cosas van resultando nuevamente. Éramos un número grande antes de la pandemia, y después de la pandemia, bueno, decayó bastante, porque imagínense, fue un año duro, y la gente fue buscando otras iglesias más cerca de su casa, que es lo correcto y está bien. Lo importante es que siguen en iglesias, y bueno,
estamos 1 año y medio trabajando y trabajando y trabajando y vemos que el Señor va respondiendo a las oraciones y queremos celebrar este año, el año 40, queremos celebrarlo. Hubo 2 años que no se pudo hacer aniversario, después hicimos otro chiquitito así, algo mínimo para los poquititos que éramos y permanecimos, pero ahora ya este año queremos hacerlo a pesar de todo, ¿no? Gloria a Dios, queremos confesar en el Señor y hacerlo bien, por lo que merece tanta cantidad de años. Sé que hay iglesias mucho más antiguas en la zona, pero bueno, 40 años no son pocos, a que te voy anunciando y ya voy a ir dando la fecha correcta, pero esto va a ser en noviembre. Dirá, oh, falta un montón, pastor. Sí, por ahí viene el Señor antes, no sabemos, pero vamos preparando, gloria a Dios. A que te invito a que cierres tus ojos y nos vamos a despedir dándole gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias por este espacio, porque podemos, Señor, mancomunarnos a través de tu palabra, hacernos fuertes, Señor, ir aprendiendo. Tu palabra es la que nos consuela, la que nos da el abrigo que necesitamos, Dios mío, la que sana los corazones. Y yo te quiero pedir por aquellos que están oyendo, Dios mío, si hay corazones lastimados, si hay corazones, Señor, afligidos, que tú puedas traer gozo, paz, alegría, Señor amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que tú nos das, que puedan recibirlas ahora en el nombre de Jesús. Y bendice las autoridades de la radio, Dios mío, que permanezcan fuertes, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que sigamos avanzando, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy muchísimas gracias por tus grandes misericordias. Amén y amén. Hermano, hermana, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, 18 horas, en este espacio llamado Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo, aquí como siempre en Radio La Predicadora. Dios te bendiga. Ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.